Hola chicos, soy Pedro. Voy a estar un tiempo aquí haciendo estos vídeos y hoy os vamos a hacer un recorrido de examen de los clásicos, de los típicos, uno de los más sobados, de los que más te pueden tocar saliendo de Ofimax. Vamos a ver este recorrido, tiene un par de puntos concretos un poquito complicados y lo vamos a ir viendo sobre el recorrido. Venga, os esperamos, hasta ahora. Bueno chicos, os voy comentando por el camino. Estamos empezando en el parque de aquí de Ofimax. Recordar que nunca se sale delante de Ofimax, es el parque que hay al final de la calle. Y nada, miramos, indicamos, nos incorporamos a la circulación, bueno, como siempre, ¿no? Sin ningún tipo de complicación. Cuidado con esa distancia frontal, si os podéis separar hacia atrás, mejor separaros. No pasar muy cerca, siempre que lo podáis evitar. Y bueno, este tramo no tiene mucha complicación. La primera complicación que vamos a tener va a ser llegando un poquito a la rotonda. Si en esta parte de la recta veis a veces algún semirremolque de trailers o el autobús que ves al fondo, pues a veces sí que hay que separarse un poquito, pero no siempre hace falta cambiarse de carril. A veces basta con pisar un poquito la línea, eso sí, indicándolo con el intermitente y separándonos siempre mirando. Sobre todo, acordaros siempre de mirar. No mováis el volante nunca sin haber mirado. Ahora lo he indicado y he pisado un poquito la línea y voy pisando un poquito la línea para dejar una distancia de seguridad. Si vinieran coches y no puedo, pues moderamos un poquito la velocidad y nos adaptamos un poquito a las condiciones. Bien, seguimos. Hoy no hay mucha dificultad con la distancia. Consejo que os doy, mirar siempre lejos. ¿Veis ese coche que se acaba de incorporar? Pues cuando antes lo vea, más tiempo tengo para levantar el gas, dejarle distancia y sobre todo no sobreponerme. Bueno, volvemos al recorrido. ¿Veis la señal de prohibido aparcar? Aquí aparece un carril nuevo, indicamos y nos cogemos el carril de la derecha para poder llegar bien a la rotonda. Fallo muy habitual, os pegáis mucho al bordillo y luego al girar os abrís mucho. Yo aquí os recomiendo que os peguéis un poquito a la línea, pero con cuidado, ¿eh? Pegarse, no pisarla, y giramos hacia la rotonda. Error típico que hacéis en las rotondas, en todas en general, que llegáis siempre parando y pillando el embrague. No, yo llego a la rotonda despacio y si me tengo que parar me paro. Bueno, volvemos. Aquí el examinador te ha indicado que tienes que ir dirección a aeropuerto. Si os pasaréis esta siempre podríais retomarlo en la rotonda. Y ahora vienen dos cedas que para mí son muy chungos. En este ceda, fijaros bien en mí, como no veo bien a mi izquierda porque no es un carril que tenga en paralelo, me echo para adelante para ganar más ángulo con el espejo. Si yo me echo hacia adelante, veo más hacia el lado. Incluso os recomiendo a veces girar la cabeza buscando el ángulo muerto. Ese ceda es un ceda muy complicado en el que a veces no vemos el coche, lo vemos tarde. Y aquí, pues 3/4 de lo mismo, porque como entramos un poco escorados, pues también hay que echarse un poquito para adelante para mirar y un último vistazo hacia atrás siempre os lo recomiendo. Ya estamos dentro. Procurar aprovechar el carril en la medida que podáis, no entréis al principio. Entrar al principio del carril se consideraría una falta de eficiente si lo haces sin necesidad. Aprovecha el carril, coge velocidad y procura entrar a una velocidad decente. A ver, en la vía de cintura nos suelen pedir una velocidad de cercana a 80, pero claro, depende también del tráfico como esté. No siempre podemos entrar tan rápido. Y ahora el examinador nos va a hacer salir hacia Inca. Entonces nos da la orden de ir destino Inca. Nos mantenemos en el carril derecho, estamos obligados a ir siempre por el carril derecho. Y me voy a salir un momentito del recorrido y os voy a hacer una pequeña puntualización. No sería la primera vez que llegando a esta altura, en lugar de deciros Inca, os dice Pondinca. Y vosotros veis mal la señalización y os cambiáis aquí. Hay que diferenciar Pondinca de Inca. Bueno, volvemos a lo nuestro y nos vamos dirección Inca. Aquí veis el cartel, miro el espejo, indico, me voy cambiando y seguimos. Ya os digo, este es uno de los exámenes que a lo mejor más habré hecho en estos 16 años. Al final el hombre es un animal de costumbres y ellos mismos también se repiten a veces. Y ahora ya nos dicen que nos vamos a ir dirección Son Fuster.
este recorrido de dirección Son Fuster, vamos a hacer en la salida lo contrario que os he dicho en el carril de aceleración. En el carril de aceleración os decía aprovechar el carril hasta el final y vamos a entrar tarde, y ahora vamos a aprovechar el carril al principio. Vamos a coger el carril al principio del carril lo más pronto que podamos y vamos a ir adaptando la velocidad ya a la vía a la que entramos. El carril de aceleración y el carril de deceleración lo que pretenden es que al salir o al entrar cojas una velocidad adecuada a la que llevan los otros vehículos, para evitar así el que se te echen encima o hacerles frenar, etc. Esta rotonda no tiene mucha complicación, lo único el paso de peatones. Llegamos despacito, miramos, no viene nadie y entramos. Acordaros, no vengáis pisando el embrague si no hay necesidad. Seguimos Son Fuster. En este tramo, si las circunstancias, no hay coches que lo impidan, etcétera, podemos poner la tercera. Pero la curva del fondo, ahí donde veis el Toys R Us, esa curva os recomiendo que la hagáis siempre en segunda. Es una curva que se cierra bastante y se os podría ir el coche. En este caso, el examinador, en este recorrido que estamos haciendo, nos dice que nos mantengamos a la derecha para hacernos girar a la derecha en el semáforo que viene a continuación. Este semáforo tiene dos complicaciones. Una, que a veces tienes el semáforo para girar en amarillo intermitente, lo confundís con el de al lado y os paráis teniendo rojo el de al lado y vosotros amarillo, y luego que al girar en algunas ocasiones os podéis encontrar que los coches que están esperando en la otra vía se incorporan, salen, reanudan la marcha y te vienen como de frente. Entonces es importante que permanezcas bien pegado a la derecha y que no te abran mucho, por si a los coches que están detenidos en este semáforo, ¿veis? Este coche blanco, pues a veces reanudan y los tendréis de frente, entonces no os podéis abrir. Continuamos, el puente no tiene mayor complicación. La única cosa que tenéis que tener aquí en cuenta, que además os lo remarcan con este semáforo en amarillo intermitente, es que en el cambio de rasante te podrías encontrar coches parados en el semáforo y que la cola estuviera hacia muy atrás. Entonces, cuidado. Y aquí nos dicen que iremos a la derecha, que nos cambiemos a la derecha para girar a la derecha. Este semáforo, lo mismo. Acordaros que tenéis amarillo, incluso si está en rojo y tenéis amarillo podéis girar, pero siempre con precaución y respetando la prioridad de paso. Ese amarillo lo ponen por el paso de peatones, que al girar no os encontréis con ningún peatón. Reanudamos, si las circunstancias lo permiten ponemos la tercera. Y aquí nos dice que cambiemos de dirección a la izquierda. Vale, dos cositas a tener en cuenta en este giro. Primero, la línea continua. Hay que tener en cuenta que ahora está un poquito borrada, no se ve muy bien, pero se ve más o menos dónde termina. Y luego al girar, mucho cuidado con los peatones. Pero no con el que te viene de cara como esta pareja que viene, sino el que te viene de detrás, que es el que no vas a ver si no giras la cabeza. Los que vienen de frente son los fáciles, los que vienen de detrás son los que nos solemos comer siempre. Seguimos, aquí tenemos un semáforo amarillo intermitente, nos dice que giremos con precaución y cuidado aquí también, que en ocasiones los que vienen de frente girando también tienen prioridad de paso. Nos vamos a la izquierda, aquí nos dice que nos coloquemos a la izquierda o nos dice que vayamos a la izquierda, y este es el punto tal vez más delicado del recorrido. En este giro a la izquierda tenemos un semáforo, ahora lo vais a ver, encima del sentido contrario y no lo veis nunca. Aquí suspende mucha gente porque este semáforo que está encima del sentido contrario no lo veis. En este caso está en rojo, luego va a cambiar a amarillo intermitente. ¿Y por qué se pone amarillo intermitente y no verde? Porque al cambiar de dirección nos encontramos un paso de peatones y en ese caso tendría preferencia el peatón. Si nos pusieran verde, le tendrían que poner un rojo al peatón que no tiene. ¿Veis el amarillo intermitente? Anticipamos que no haya ningún peatón para no quedarnos en medio del cruce. Reanudamos la marcha y ahora ya, pues todo de frente. Y otra puntualización que os voy a hacer. Hasta ahora hemos ido por vías en las que cuando nos quitan la prioridad o no tenemos prioridad está señalizado.
pero en este caso no. Ahora estamos en una vía estrecha en la que no siempre vamos a tener preferencia y en muchas ocasiones tenemos que buscar la preferencia a la derecha. Entonces, siempre que os metáis en una calle estrecha como esta, atentos a la preferencia a la derecha. En este caso sí que nos han puesto cera, pero no siempre tiene por qué estar. Anticipamos, moderamos la velocidad. Haremos un vídeo en breve para explicaros un poquito esta maniobra para pasar despacito moderando. He pasado en primera, pero no he puesto la primera para frenar, sino la he puesto para reanudar la marcha por lo que había frenado antes. Ya lo explicaremos en otro momento con más detenimiento, porque es un error muy común que hacéis todos, el confundir el poner primera como bajar marcha en lugar de ponerla para reanudar la marcha. Seguimos de frente, no tiene mucha complicación este recorrido, lo único pues eso, tener en cuenta esos cedas. Derecha, no viene nadie, reanudamos la marcha y al final de la calle veremos si el examinador nos quiere seguir poniendo en prueba o si nos vamos ya directamente a buscar el estacionamiento y finalizar. Yo en este tramo, cuando el examinador me dice izquierda, me relajo un poco, empiezo a respirar, se me empieza a bajar un poquito ya el miedo por el resultado del alumno. Pero cuando me dicen derecha, empiezo a temblar. Ahora os explicaré por qué. Vamos a hacer la variante hacia la derecha y vemos esa pequeña dificultad añadida que a veces os pueden poner, pues a lo mejor porque han visto que tenéis un problema con la distancia lateral, o a lo mejor simplemente porque ha tardado menos el recorrido en hacerse y tiene que ampliar un poquito la duración del examen para llegar al tiempo mínimo. Pensar que un examinador, cuando ve que tenéis algo que no lleváis del todo bien, va a buscar ese fallo para ver hasta qué punto controlamos o es un problema que puede traer accidentes en un futuro. Entonces, si por ejemplo las distancias laterales las hemos ido llevando un poquito así, pues a lo mejor os busca una distancia lateral más para ver de qué pasta estáis hechos. Llegamos aquí y el examinador nos dice tercera salida. Nos vamos a ir hacia la calle donde está el Germans Escalas, las piscinas municipales. Esa calle es una calle pues que es un poco conflictiva por los dobles filas, ahora lo vais a ver. Y entonces ahí sobre todo lo importante es tener calma. A veces veis coches que vienen de frente, os asustáis y os pegáis al otro lado. No, vosotros estáis en vuestro carril y vamos a intentar mantenernos. Bueno, vamos a ver cómo se hace esta rotonda. Salgo de la rotonda, entramos en la calle que os digo que es conflictiva, ya tenemos un coche mal aparcado que nos hace ya desplazarnos un poquito. En este caso, como es un obstáculo, es un vehículo que está inmovilizado por causas ajenas al tráfico, podemos incluso pisar un poquito la línea. Aquí vemos un coche, es un pelín estrecho, pero como están bien aparcados, pasamos bien, pero cuidado con los que sobresalen más, como una furgoneta o un coche que esté mal aparcado. Ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿Veis este coche azul? Sobresale más, ahí ya vamos justos. Mirad el Picasso como tiene que venir casi a ras de la línea, moderamos un poquito y siempre que os veis más estrechos, vosotros solo podéis decir que controláis de dos formas, o dejando distancia, o si no podéis dejar distancia, pues moderando la velocidad. Otra cosa, chicos, los pasos de peatones. Tenéis que ver bien, si en un paso de peatones hay algún vehículo, como por ejemplo podría ser, yo que sé, la furgoneta esta si venís de frente, y no veis bien si hay alguien detrás, tenéis que moderar. Si pasamos rápido, aunque no haya peatón, puede ser eliminatoria. ¿Veis el camión? Este es el peligroso. De hecho, tengo que pasar pisando la línea. Si viniera alguien de frente, como soy yo el que invado su carril, pues en todo caso me pararía, lo dejaría pasar y luego reanudaría. Y ahora ya pues nos vamos a ir hacia Son-Llever y vamos a finalizar allí el recorrido. Al entrar en las rotondas tenéis un fallo también muy común en general,
que es que no tenéis en cuenta el vehículo que va por dentro. Es verdad que el vehículo de dentro no puede salir cortando, pero si vosotros entráis y él se quiere desplazar hacia afuera o quiere salir cortando, él estaba dentro de la rotonda antes de que tú entrases y le tienes que ceder el paso. Y el problema no es donde está el coche cuando tú entras, sino que al entrar y avanzar le vas a cortar trayectoria. Seguro que en alguna rotonda veremos algún caso así y ya lo comentaré de forma más gráfica para que me entendáis. Y ahora ya aquí tercera salida y nos vamos al parking de Solliver y finalizamos. Llegamos mirando, podemos entrar. Lo que os comentaba antes, he llegado a una velocidad moderada mirando, he visto que no había peligro, no ha hecho falta frenar, no ha hecho falta pisar el embrague, todo esto podrían ser faltas, Aquí en esta calle pasa una cosa, es una calle que es monótona, aburrida, tenemos un 40, no viene casi nadie y se os hace muy largo y sin daros cuenta empezáis a acelerar, acelerar, acelerar y sin querer os pasáis de velocidad. Yo os recomiendo que cada vez que miráis los espejos, miréis también el marcador como si fuera un espejo más. Además nos recomienda que miremos los espejos cada 10-15 segundos. Tampoco se trata de poner un cronómetro, pero sí de vez en cuando ir mirando los lados, mirando el espejo interior, controlar un poquito cómo tenemos las cosas detrás, por si viene una ambulancia, cualquier cosa. Mirad, lo que os comentaba, os estaba hablando y ya estaba empezando a pasarme del 40. Vamos a coger la segunda salida, suele ser la salida más habitual, aunque también podríamos coger la primera para entrar en el parking y ya finalizaríamos aquí pues para hacer el cambio del alumno. También podríamos parar por alguna calle de aquí de atrás para aparcar en Cordón, no necesariamente tenemos por qué acabar aquí en Solliver, pero bueno, puesto que es una zona de examen que está justo al lado de donde suelen aparcar en Cordón, pues me parece un lugar apropiado para finalizar este recorrido. Otro consejo que os doy, levantar siempre el acelerador cuando salís de las rotondas, siempre suelen haber pasos de peatones, en la mayoría. Llegamos despacito miramos que no haya peatón y ya cambiamos de dirección a la derecha, entramos en el parking, finalizamos este recorrido y en este caso lo vamos a finalizar con una parada en doble fila para no alargaros este vídeo, que ya se tiene que estar empezando a hacer un poquito tedioso. Bueno, hacemos aquí la parada y aquí finalizaría. La dificultad, no considero que sea una dificultad muy alta, considero más bien una dificultad media. Es verdad que tiene 3 puntitos, pero algo de dificultad nos tienen que meter, ¿no? En mi opinión, la dificultad es el inicio, sobre todo ese carril que hay con el CEDA antes de llegar al carril de aceleración, ahí en Ocimás, cuando entramos. Luego también tenemos un poquito de dificultad en esos giros con los semáforos, la línea continua, no pisarla, o que no vengan coches de frente, que si nos abrimos un poco puede haber problema. Y luego, pues nada, la distancia lateral que hemos visto aquí en la calle del Gemmas Escales. Y nada, os veo en breve en otro recorrido. Un saludo, chicos. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express